Estamos en el anfiteatro de esta extraordinaria ciudad antigua, que fue enterrada hace casi 2000 años por la catastrófica erupción del monte Vesubio. Tenemos acceso excepcional a toda la ciudad y vamos a grabar en lugares nunca vistos en televisión. Recorreremos con ustedes paso a paso lo que creemos que ocurrió para reconstruir aquel dramático final. La destrucción de Pompeya no fue instantánea, ni mucho menos. Duró 24 terroríficas horas. Esa es la terrible ironía de Pompeya. Gracias a su trágico final, se ha conservado gran parte de la ciudad para descubrirla hoy. En los últimos 2 días hemos visto cómo pasaron de su vida cotidiana, con los primeros temblores, hasta los signos visibles de un desastre inminente. Hoy volveremos a vivir los terribles momentos que destruyeron la vida aquí, en Pompeya. Yo exploraré rincones secretos de Pompeya, descubriendo pistas de los trágicos momentos finales de sus habitantes. Creemos que usaron estas herramientas para abrir ese agujero en la pared en un intento desesperado de huir. Yo investigaré los horrores naturales que afrontó la población en sus últimas horas. Expulsaba 100.000 toneladas de magma cada segundo. ¿100.000 toneladas? Y yo seguiré la estela de un aterrorizado testigo presencial del desastre. Plinio habría visto una columna gigante de humo elevándose en el cielo, mientras caía una lluvia de cascotes con rayos iluminando el cielo. Acompáñennos en las últimas 24 horas de Pompeya. ...24 de octubre del año 79 después de Cristo. Durante 2 días, el Vesubio, un volcán que permaneció inactivo durante 700 años, ha ido despertando. Temblores de tierra cada vez más intensos han sacudido la vecina ciudad de Pompeya, cortando el suministro de agua y empujando a muchos a huir. Este es el monte Vesubio. Pero miles se quedaron porque no comprendieron que eran señales de una erupción inminente. ¿Crees que siguieron con sus vidas pensando que era otro terremoto más? Sí, claro. Pero hacia las 9 de la mañana, eso cambió. La presión del interior del Vesubio alcanzó niveles críticos. Una enorme columna de vapor fue expulsada por el volcán. La primera erupción provocaría el terror y la confusión, pero no suponía un peligro. Lo más interesante es que el escritor romano Dion Casio nos cuenta que en ese momento muchos habitantes de Pompeya estaban aquí sentados. Cabe preguntarse por qué. Es bastante improbable que asistieran a una representación teatral. Seguramente estaban debatiendo lo que había pasado, esos preocupantes fenómenos naturales, en una especie de pleno municipal de emergencia. Hasta entonces, los pompeyanos no tenían motivos para temer al Vesubio. No sabían que el boscoso monte a solo 8 kilómetros de distancia era un volcán aún activo. En aquella época, se parecería más a esto. 200 metros más alto que en la actualidad. Pero hacia el mediodía comenzó la erupción principal. El monte estalla con más energía que una bomba atómica, lanzando una enorme columna de eyecciones volcánicas a las alturas. La onda expansiva hizo que cayeran las tejas e incluso cubiertas enteras de edificios de Pompeya. Nos han contado que había gente aquí esa mañana. Es el lugar más obvio para una reunión, sobre todo si está ocurriendo un desastre. ¿Te lo imaginas cuando estalló? Debió de cundir el pánico. ¿Solo pensarían en salir? Se puso muy... casi no puedo ni pensarlo. Cundiría el pánico y habría empujones, como dices, cuando intentaron salir. Terrible, espantoso, es espantoso. Para los habitantes de Pompeya, así empezaron 18 terribles horas.
Raksha ha subido al Vesubio para descubrir qué lanzaba exactamente el volcán sobre los desafortunados vecinos de la ciudad. Hola, Giuseppe, un placer volver a verte. He quedado con el vulcanólogo Giuseppe Mastolorenzo. Alrededor de mediodía empieza la primera fase de la erupción. En muy poco tiempo, una enorme columna de ceniza y partículas se elevó en la atmósfera hasta una altura de 33 o 34 kilómetros. ¿33 kilómetros? 33 kilómetros de altura. Sí, 3 veces más alto de lo que vuela un avión. En esta fase de la erupción, expulsaba 100.000 toneladas de magma cada segundo. ¿100.000 Sí. toneladas de magma? Y te puedes imaginar que equivaldría a decenas de miles de coches cada segundo. La magnitud de la erupción es difícil de asimilar. Cientos de miles de toneladas de roca fundida supercaliente eran lanzadas a la estratosfera a kilómetros de altura. Al caer se enfriaban y se solidificaban en forma de ceniza y guijarros de piedra pómez. Esto es piedra pómez, como puedes ver. Prácticamente llovían piedras. Llovía piedra pómez sobre la gente de Pompeya. Sí, fue terrible, teniendo en cuenta que veían una columna negra que oscurecía el cielo. En muy poco tiempo, todo quedó en oscuridad total. La lluvia de piedra pómez se extendió por decenas de kilómetros. Podemos imaginarnos el miedo y el terror. No solo expulsaba magma a las alturas, sino que creaba tormentas eléctricas. Debía de parecer que los dioses libraban una gran batalla en el cielo. Te obliga a reflexionar cuando sabes que este volcán destruyó completamente una ciudad a 10 kilómetros de distancia, Pompeya. A continuación descubriré cómo encontraron su destino las primeras víctimas del volcán. Caía tanta ceniza sobre ellos que pensaron que los barcos se hundirían. En una esquina de esta habitación había 2 esqueletos. Estaban juntos sobre una pequeña cama de madera y se aferraban a un cofre que contenía monedas. Los habitantes de Pompeya llevaban varios días presenciando extraños fenómenos naturales. Pero parece que la erupción del Vesubio fue una absoluta sorpresa. Porque al otro extremo de la ciudad, hay pruebas de que al menos algunos seguían con su vida normal cuando se produjo el desastre. Esto es una típica ínsula de Pompeya. Es una manzana de viviendas con muchas casas de distintos tamaños y calidades, y allí hay una hilera de tiendas. Esta es la gran mansión, con su impresionante entrada, que en este caso ocupa hasta 3/4 partes de toda la manzana. Es una de las viviendas más grandes y lujosas de Pompeya, con más de 2.000 metros cuadrados. La distribución es de estilo romano clásico, en torno a un jardín central. Creemos que pertenecía a Quinto Popeo, un poderoso político, cuyo sello familiar fue encontrado en una de las habitaciones. Existe la posibilidad de que Quinto Popeo fuese pariente de la emperatriz Popea, famosa por su belleza y ambición, la segunda esposa del emperador Nerón. Sabemos que Popea era de Pompeya, así que quizás esta fuese su casa familiar. Los arqueólogos han descubierto que estaban haciendo una reforma importante, así que es probable que Quinto y su familia estuviesen fuera, pero los obreros no tuvieron tanta suerte. La mañana de la erupción, esta casa bullía de actividad. Estaban haciendo reformas, puede que a causa de los terremotos que habían sacudido la ciudad las semanas previas. En este pasillo se encontraron 10 cadáveres, solo que sobre 2,5 metros de escombros, lo que sugiere que quedaron atrapados en una habitación de arriba y el suelo cedió. Sus huesos se conservan aquí. En esta habitación, también atrapadas en su interior, había 3 personas más. Un hombre, una mujer y un niño con un pico y una azuela.
Bien, creemos que usaron estas herramientas para abrir ese agujero en la pared en un intento desesperado de huir. Es la 1 de la tarde. La piedra pómez y la ceniza se acumulan como la nieve en las calles y jardines de Pompeya. Desde la erupción principal, 1 hora antes, ya tiene 15 centímetros de espesor. Sabemos la hora exacta de la erupción gracias a un testigo presencial cuyo relato del terrible hecho ha llegado a nosotros. Vivía a unos 30 kilómetros de Pompeya, al otro lado de la bahía de Nápoles. John Sergeant ha ido allí. He venido al puerto de Miseno, que hace 2000 años era una importante base naval romana. Está frente a Pompeya, en el otro extremo de la bahía de Nápoles. En el siglo I después de Cristo, Bayas era un lugar de vacaciones muy popular, disfrutado por muchos hombres importantes. Julio César, Calígula, Nerón, Augusto, todos estuvieron aquí. En el momento de la erupción, el jefe de la flota con base aquí era el famoso erudito y naturalista romano Plinio el Viejo. ¿Y cómo lo sabemos? Por suerte, el sobrino de Plinio el Viejo, llamado Plinio el Joven, estaba con él en ese momento y escribió 2 cartas al historiador Tácito, explicando todos los pormenores de lo sucedido ese día. Alrededor de la 1 de la tarde, mi madre pidió a mi tío que observase una nube que había aparecido, de forma y tamaño muy inusuales. Esto es interesante porque Plinio el Joven describe la nube de ceniza que sale del Vesubio en ese momento como un pino piñonero, porque alcanzaba gran altura sobre una especie de tronco y luego se abría en ramas. Los pinos piñoneros siguen creciendo alrededor de Pompeya y podemos ver lo acertada que era la comparación de Plinio el Joven. Al ver esta asombrosa imagen, el científico Plinio el Viejo decidió cruzar la bahía para indagar. Cuando salió de su villa, no comprendía que era el Vesubio lo que provocaba la nube de ceniza. Partió con ánimo de investigar. Su sobrino escribió: a mi tío, como hombre sabio que era, le pareció que se trataba de un fenómeno extraordinario y que merecía ser contemplado desde más cerca. Pero Plinio el Viejo también comprendió que había mucha gente en peligro. Así que ordenó a las galeras de su flota que lo acompañasen. Voy a reconstruir su viaje y he optado por algo un poco más rápido. Buenos días. Buenos días. Plinio el Viejo partió en misión de rescate hacia la atribulada ciudad de Pompeya, a 29 kilómetros. Y después contaré cómo el propio Plinio quedó atrapado en la catástrofe. Mientras Plinio el Viejo navegaba hacia Pompeya, creemos que miles de personas intentaban escapar por las sombrías calles llenas de ceniza. Pero a pesar del aterrador caos, no todos trataron de huir. Junto a la grandiosa mansión de Quinto Popeo que he visitado antes, hay pruebas de algunos que decidieron agacharse en cuclillas esperando que el desastre acabara. La casa no está abierta al público, pero tengo un permiso especial para entrar. No sabemos con seguridad cómo se llamaban los vecinos de al lado, aunque habían recibido un envío de grandes ánforas de vino marcadas con el nombre de Velucius Faustus, así que esta podía ser la casa de los Faustus. Sin embargo, sí sabemos a qué se dedicaban porque en el atrio, el pasillo abierto, hay muchísimas herramientas que pertenecían a un ebanista. También sabemos que estaban aquí la mañana de la erupción. Las pruebas son extraordinarias. La puerta estaba cerrada por dentro, con la llave en la cerradura. Y aquí, en la cocina, hay pruebas de que habían preparado comida poco antes.
Pero en una habitación trasera de la casa, los arqueólogos han descubierto pruebas definitivas de que parte de esta familia decidió no huir. En un rincón de esta habitación, hasta hace muy poco, había 2 esqueletos. Estaban muy juntos, sobre una pequeña cama de madera pintada de rojo, y se aferraban a un cofre que contenía monedas. ¿Serán los restos de un ebanista y su mujer? Es perfectamente posible. Se han llevado los huesos para ser sometidos a un análisis científico detallado por primera vez. Luego veremos los resultados, que quizás nos digan quiénes eran estas personas y qué hacían ese último día. A las 5 de la tarde, la piedra pómez y la ceniza llevaban 5 horas cayendo sobre Pompeya. A la gente le resultaría prácticamente imposible moverse, porque aunque las eyecciones no quemaban ni eran tóxicas, es posible que ya se hubieran acumulado hasta alcanzar más de 1 metro de altura en las calles. Debió de ser una escena de pesadilla, ¿verdad? Imagínate una calle como esta, con piedra pómez tapando las puertas, ruidos terroríficos y heridas, incendios. Es como si un extraño acontecimiento sobrenatural hubiese provocado el pánico por doquier. Y además creerían que era una maldición de los dioses. También eso hay que tenerlo en cuenta. Era horroroso y aterrador en todos los sentidos. Esta manzana de viviendas parcialmente excavada es el mejor sitio en Pompeya para hacernos una buena idea de cómo fue esa terrible inundación de piedra pómez. Está cerrada al público, pero nos han dado un permiso especial. Qué lujo estar aquí, ¿verdad? Sí. Esta casa es genial porque te muestra las distintas fases de la erupción. Por ejemplo, a las 5 de la tarde del día de la erupción, ya hacía 5 horas que caía esto. Piedra pómez blanca. Al cogerla es muy ligera. Pero luego empieza la segunda fase, que es la más letal. Entonces empieza a caer esta piedra pómez gris, dura y densa. Está claro que si le daba a alguien en la cabeza, le causaría algún daño. Sí, es mucho más pesada, ¿verdad? Sí, pero es aún peor porque el mero peso de la piedra pómez hizo que casi todos los tejados cedieran y había gente escondida dentro de sus casas. Sabemos que alrededor de 1/3 de las víctimas murió así. Espantoso. Y para imaginar cómo sería todo eso, aquí tenemos una habitación totalmente excavada. Así es como estaría antes de la erupción. Entonces este sería el nivel de la calle de Pompeya. Efectivamente. Esta habitación está parcialmente excavada. Así que esto sería lo que se había acumulado a las 6 de la tarde. Supongo que si cae piedra pómez con tanta rapidez, las puertas de las plantas bajas se bloquearían. Así que la única manera de salir de casa sería saltando por una ventana del primero. Es fascinante, pero también es horrible, ¿verdad? Pensar en el peso de todo ese material cayendo sobre la gente. Ya estuvieses dentro o fuera, acababa alcanzándote. Hasta el momento, los arqueólogos han encontrado a 394 personas muertas durante la lluvia de piedra pómez, la mayoría por edificios desplomados. A las 7 de la tarde, la piedra pómez y la ceniza, arrastradas por el viento, cubrían el suelo hasta a 16 kilómetros del Vesubio y caían incluso más lejos, sobre la bahía de Nápoles, donde nuestro testigo ocular, Plinio el Viejo, observaba el terror desde su barco. Al rodear el cabo, Plinio pudo ver el auténtico alcance del peligro. Leo, la ceniza caía cada vez más caliente y espesa, seguida de piedra pómez y piedras negras, quemadas y rotas por el fuego. ¿Os imagináis cómo debía de ser? Una gigantesca humareda elevándose en el aire mientras llovían las eyecciones entre rayos que iluminaban el cielo. Y todo negro. Casi de repente, el día se volvió noche. Debió ser la visión más terrorífica que podían imaginar. La ceniza caía dentro de los barcos,
Caía tanta sobre ellos que pensaron que los barcos se hundirían. Tenemos una extraordinaria cantidad de detalles sobre esto. Debieron pensar que era el fin del mundo. La flota de rescate avanzaba hacia Pompeya con la intención de evacuar a las víctimas de la playa. Pero de pronto se encontraron en aguas someras y no podían llegar a la orilla debido a las eyecciones de la montaña. Incapaz de desembarcar cerca de Pompeya, Plinio continuó hasta Estavia, un puerto en la costa a unos 5 kilómetros, donde un amigo suyo tenía una villa. Nos han contado que cuando Plinio llegó a la orilla, abrazó a su aterrorizado amigo y le dio ánimos. Y creyendo que calmaría sus temores, mostrándole su propia entereza, ordenó que lo llevasen al baño. Imaginaos, el Vesubio en erupción, con gigantescas llamaradas saliendo de la montaña, y decide que es el momento de darse un baño. Muy romano. Pero incluso a 16 kilómetros del volcán, Plinio no tardaría en descubrir que no estaba a salvo. A continuación, nuestra cuenta atrás llega a la última y más terrible fase de la erupción. Cada una de esas nubes tenía cientos de metros de espesor e iba a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. A las 7 de la tarde del día de la erupción, todas estas calles tendrían hasta 1,20 m de piedra pómez. Se podría caminar sobre ella, pero la verdad es que no te apetecía porque toda la ciudad estaba a oscuras. La piedra pómez y otras rocas seguían cayendo del cielo, así que creemos que la mayoría de la gente no estaría en la calle, sino buscando refugio en casas y edificios. Pero como hemos averiguado antes, no estaban a salvo ni siquiera bajo techo. Las eyecciones volcánicas hicieron que cedieran los tejados y cayeran los pisos más altos. Los efectos pueden verse aquí, en la casa del marinero, que se está restaurando íntegramente. Hola, buenas. El equipo está reconstruyendo laboriosamente estos mosaicos. Gran parte de los daños fueron causados por la caída de ladrillos y vigas durante la erupción. De hecho, aquí hay algo más. No sé si podéis ver esos huecos cuadrados que originalmente serían para colocar las vigas de madera que soportaban el techo. Pero esa espantosa tarde, mientras caían cada vez más rocas volcánicas entre las pocas tejas que quedasen, la piedra pómez se acumulaba en los pisos superiores. Al final el peso fue demasiado y las vigas empezaron a astillarse y romperse y todo se vino abajo, haciendo añicos los mosaicos del suelo. A pesar de todo, sabemos que cientos de personas sobrevivieron agachadas en algún rincón o bajo escaleras y en sótanos, esperando y rezando para que terminase aquel infierno. La gente recurrió a sus dioses en busca de salvación. Los arqueólogos han encontrado a muchas víctimas aferradas a talismanes religiosos. La religión y la superstición eran parte esencial de la vida en Pompeya, como en todo el Imperio Romano. Los templos dominaban la ciudad y se han descubierto miles de objetos religiosos en la ceniza. En el centro de Pompeya hay un almacén de alta seguridad donde se conservan muchos tesoros del yacimiento. Y soy una privilegiada, porque normalmente solo dejan entrar a los primeros ministros y senadores italianos, pero hoy me han dicho que puedo echar un vistazo. Me han dado permiso para tocar algunas antigüedades increíblemente raras.
asombrosamente conservadas en la ceniza volcánica. Esta extraña mano está relacionada con un misterioso culto practicado en Pompeya. Este es un dios menor llamado Sabacio. Esta es la mano de Sabacio y esta es la deidad. Se conoce muy poco sobre en qué consistía el culto a Sabacio porque eran rituales secretos. Vaya, qué belleza. Y esta es la estatua de una de las diosas más populares de Roma. Esta es Venus y tiene una particularidad interesante. Es muy rara porque conserva los ojos de cristal que se suponía que observaban el mundo. Fantástico, fantástico, gracias a Dios. Pero además de rezar a sus muchos dioses, los pompeyanos también recurrían a la magia negra. Esto es algo extraordinario pero muy delicado, así que he de tener mucho cuidado. Es una tablilla de plomo con una maldición. Funcionaba de la siguiente manera. Si odiaban a alguien, si se sentían furiosos, escribían una maldición rascando el plomo. Luego, la tablilla se enterraba en la tumba de un desconocido con la idea de que llegase al inframundo para que tuviera efecto. Es muy difícil de leer, pero se trata de dos chicas que pelean por el mismo hombre. Esto es lo que pone. Filamatión, esclava de Hostilio, consagro a los dioses infernales su cara, su pelo, su mente, su aliento, sus órganos vitales, para que tú no puedas poseerla, que él la odie a ella y ella a él, y que a él se le sequen los testículos, para que ella se quede con la vagina vacía. Es muy fuerte. Y aunque pueda sonar muy primitivo y lejano, lo fascinante es que algunas de estas ideas y tradiciones siguen vivas en esta región de Italia. John Sergeant ha oído hablar de ellas y ha decidido investigar. Estoy en Nápoles, en el lado del Vesubio opuesto a Pompeya. Un hecho que salvó la ciudad de la destrucción, porque el viento arrastró la ceniza y la piedra pómez, alejándolas de Nápoles, hacia la desgraciada Pompeya. Y es increíble, pero algunas de las antiguas supersticiones de Roma también han sobrevivido aquí. El arraigado entusiasmo romano por adorar dioses antiguos y nuevos ha seguido vivo de forma extraordinaria en Nápoles. Casi en cada esquina vemos altares dedicados a la Madonna y el Niño y a otros santos muy conocidos. Son como los altares que se encuentran en esquinas de toda Pompeya. Aquí, en la impresionante Catedral de Nápoles, podemos ver cómo la Iglesia Católica ha adoptado los símbolos de la antigua religión romana. Las imágenes de la Madonna y el Niño recuerdan a las antiguas diosas como Venus. Bethany nos ha mostrado la mano de Sabacio con los dedos índice y corazón y el pulgar extendidos y los otros dos recogidos. En la Iglesia Católica, ese es el signo de la bendición. También resuenan en Nápoles ecos de las extrañas supersticiones que formaban parte de la vida cotidiana en Pompeya, como estas tallas fálicas descubiertas por toda la ciudad. No pretendían ser groseros. Era una especie de hechizo para ahuyentar el mal de ojo. Martin Ruar es experto en estos raros hechizos y talismanes que perviven en la cultura napolitana. Hay cientos de tiendas como esta en Nápoles. ¿Y qué hacen? ¿Todos esos son talismanes? Sí, claro. Son las versiones modernas de los talismanes que podrían verse en Pompeya hace 2000 años.
Hay cuernos, gestos para invocar la buena suerte. La idea de poseer un talismán es tener algo que te proteja estés donde estés y en todo momento. Porque en cualquier momento puede pasar algo malo, cualquier cosa puede hacerte daño. Casi todos los napolitanos temen al mal de ojo. Ah, ¿y qué es el mal de ojo? Mira, en la antigua Pompeya, el mal de ojo podía ser una maldición escrita en una tablilla. Actualmente pueden simplemente mirarte y soltarte un encantamiento, o más bien una maldición. Estos talismanes se usan para romper la maldición. ¿Y la gente hoy en Nápoles se toma esto muy en serio? Los napolitanos creen firmemente en esto después de 2000 años. Muy poco ha cambiado. ¿Puedes explicarnos algunos? ¿Qué son estos? Bien, estos son cuernos. Este es el más sencillo, digamos. Es un simple cuerno retorcido que recuerda a un cuerno de un animal. Los cuernos siempre han sido símbolos muy poderosos porque los animales con cuernos lo son. El cuerno era básicamente un símbolo fálico. Oh, Es algo que podía verse en Pompeya. y supongo, no es que yo use ese tipo de lenguaje, pero supongo que tendrían algo que ver con sentirse excitados, porque eso simbolizan los cuernos, ¿no? ¿Es así? Puede que ese sea su origen. ¿Y de qué otra manera se protegían del mal de ojo? Si no tenían un talismán, ellos mismos podían convertirse en uno haciendo esto. ¿Haciendo eso? Sí, son cuernos dobles. Vale, ¿y qué estás haciendo? Digamos que me echas un conjuro y yo hago esto y creo una especie de escudo a mi alrededor, ¿vale? Vale, vale. Y también hacían esto en Pompeya, ¿no? Así es, de ahí procede. Vale, ¿y qué pasa si... no sé si funciona? Ya es medianoche en Pompeya. La piedra pómez lleva 12 horas cayendo, cubriendo la ciudad bajo 2,5 metros de espesor. Ahora el ritmo empieza a bajar. Unos 2/3 de los pompeyanos seguían vivos, pero aún no había llegado el final. Era solo el principio de una nueva fase de la erupción. Draxia está con Giuseppe, el vulcanólogo, para averiguar qué pasó después. Estamos fuera de las murallas de Pompeya, en la periferia del yacimiento arqueológico. Aquí podemos ver la secuencia de la erupción. La primera fase expulsó piedra pómez blanca y gris. Más arriba, la segunda parte de la erupción es completamente distinta. El material es muy fino. Esto demuestra que pasaron nubes piroclásticas por aquí. Nubes de ceniza y gas moviéndose a mucha velocidad y con temperatura muy alta. La segunda parte de la erupción sucede cuando la columna gigante de eyecciones del Vesubio no puede soportar su propio peso y colapsa. Una nube supercaliente de ceniza y gas se precipita por la ladera del volcán como una avalancha. Cada una de esas nubes tenía cientos de metros de espesor. Según nuestros estudios, la temperatura de esa avalancha era de unos 300 o 350 grados e iba a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por hora. Dios. La avalancha lo incinera todo a su paso, arrasando la pequeña ciudad de Herculano, que estaba aún más cerca del Vesubio que Pompeya. Le siguieron otras 2 avalanchas ardientes a primeras horas de la madrugada. Rugían en su avance hacia Pompeya, pero no alcanzaron la ciudad. La primera, segunda y tercera avalanchas fueron detenidas por la muralla norte de Pompeya. ¿Te imaginas estar aquí y ver esa enorme avalancha de material avanzando hacia ti y que se pare en las murallas? Parece una pesadilla. A las 7 de la mañana, el efecto de las avalanchas piroclásticas se hace sentir en toda la bahía de Nápoles. El viento extiende la ceniza y los gases sulfurosos a lo largo de kilómetros.
como descubre trágicamente nuestro testigo presencial Plinio el Viejo. Plinio había desembarcado en Estavia tras no poder hacerlo en Pompeya. Estaba a 16 kilómetros del volcán en erupción, a una distancia segura, podría pensarse, pero despertó la madrugada del 25 de octubre, cuando la casa en la que estaba empezó a temblar violentamente. Sabemos que él y sus compañeros se pusieron cojines sobre la cabeza para protegerse de las rocas que caían y bajaron hacia la orilla en busca de embarcaciones para intentar escapar. Extendieron una sábana en el suelo para que se tumbase y pidió repetidamente agua fría para beber. Plinio el joven escribe: entonces las llamas y el olor a azufre, que advertía del fuego cada vez más cercano, convenció a los demás de que tenían que escapar y lo pusieron en pie. Se levantó apoyándose en 2 esclavos, pero cayó súbitamente y murió. Teniendo en cuenta lo que pasaba, es asombroso que tengamos el relato de un Es testigo. un relato extraordinario, vívido, terrorífico, y se lee como una novela de misterio, pero te das cuenta de que no lo es, pasó de verdad. Es una imagen extraordinariamente vívida de lo que pasaba. Y la ciencia confirma la exactitud del relato de Plinio. La secuencia de hechos se desarrolló exactamente como él la escribió. Tenemos la inmensa suerte de contar con sus palabras para unir todas las pruebas. De hecho, esperamos que lleguen pronto los resultados de unas pruebas increíbles. Un nuevo análisis de los esqueletos de Pompeya nos aporta una pista de por qué muchos no huyeron. Esto es extraordinario, porque hemos estudiado los huesos científicamente y hemos elaborado una historia totalmente distinta de la que suponíamos antes. Y la erupción volcánica se intensifica en su fase más letal. Cuando la avalancha ardiente se les venía encima, cayeron y murieron aquí, uno junto al otro. Nuestra cuenta atrás de los últimos días de Pompeya llega a su aterrador clímax. Antes del amanecer del 25 de octubre del año 79 después de Cristo, enormes avalanchas de ceniza supercaliente bajaron del monte Vesubio. Pero ninguna alcanzó Pompeya, donde se calcula que aún sobrevivían 2000 personas. ¿Por qué ellos no huyeron, como la mayoría de la población? Antes he visitado la casa del ebanista, donde se encontraron los esqueletos de 2 víctimas. Ahora la paleontóloga Serena Viva está analizándolos. Busca indicios que nos ayuden a completar su historia y quizá qué relación tenían. Raksha la visita para ver qué ha descubierto hasta ahora. Hola, Serena. Hola, Raksha. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mucha gente piensa que estos 2 esqueletos son marido y mujer. ¿Lo has corroborado con tu investigación? Los esqueletos son de un hombre y una mujer. El hombre tiene unos 37 años. La mujer, más de 50. Vaya, no coincide con lo que se pensaba. La diferencia de edad hace que sea muy improbable que fueran marido y mujer, y los huesos también revelan hechos que nos dicen más acerca de los 2. Y el primer hallazgo es una anomalía que Serena ha encontrado en la columna vertebral del hombre. Esta es la 4ª vértebra lumbar del esqueleto del hombre. El escáner muestra pruebas de un grave desgaste en la zona lumbar. Vaya, se puede ver en la imagen, ¿verdad? Parece que se haya ido corroyendo. Hay como muescas. Es el desgaste típico de la tuberculosis. ¿Era muy habitual entre la población de Pompeya? Sí, quizás sea una patología endémica. El hecho de que gran parte del hueso se haya desgastado significa que su tuberculosis era bastante grave y estaría en las fases finales. Debía de sufrir grandes dolores. El desgaste del cuerpo de la vértebra causa dolores como ciática o lumbago.
Serena también ha descubierto que el hombre tenía una grave deformidad en las piernas llamada genu varo que limitaría su movilidad. Se han contado montones de historias sobre estos dos individuos, que si estaban casados, eran marido y mujer, pero en realidad se trata de un hombre joven con graves patologías, tuberculosis y cierta deformidad en las piernas, acompañado por una mujer mayor. Es enormemente fascinante. ¿Es posible que esta fuera la madre ya mayor y este es su hijo? Sí, sí. Es realmente extraordinario porque, estudiando los huesos científicamente, hemos elaborado una historia totalmente distinta a la que suponíamos. Puede que nunca sepamos con seguridad si realmente era una madre que decidió quedarse con su hijo enfermo. Pero parece que los dos murieron juntos, con todos los demás que quedaban en la ciudad al amanecer. Sobrevivieron a la noche porque las murallas los salvaron de las 3 primeras avalanchas piroclásticas. Pero la siguiente se llevaría las vidas de todos ellos. La primera avalancha piroclástica que entró en la ciudad fue la cuarta, sobre las 7 de la mañana, al amanecer. Fue solo parcialmente detenida por las murallas, pero la mayor parte entró en la ciudad Madre mía. y en todas las calles y casas. ¿Esa fue la que los mató instantáneamente? Sí, esta fase de la erupción fue la que mató a todos los que sobrevivieron a la primera. Hemos encontrado a muchas personas, cientos, algunas durmiendo, otras sentadas esperando el final de la catástrofe, pero murieron con la avalancha que entró en Pompeya. Todo indica que no murieron asfixiados, sino debido a las altas temperaturas y en una fracción de segundo. Por eso quedaron tal como estaban, como en una explosión nuclear Madre mía. por la avalancha piroclástica. Entonces la pobre gente que todavía quedaba a esa hora no tuvo la menor oportunidad. En esta fase de la erupción, ninguna. A las 8 de la mañana del 25 de octubre del 79 después de Cristo, no quedaba una sola persona viva en Pompeya. Más de 3.000 habían perecido. Estos son algunos de los últimos en morir. Se les conoce como los fugitivos. Son 13 víctimas, mujeres, hombres y niños, que se habían refugiado junto al muro de un viñedo. Sobrevivieron a los terremotos, la lluvia de piedra pómez y los edificios derruidos y llegaron aquí, al límite de la ciudad. Y corrieron hacia este viñedo, arrastrando a sus hijos con ellos, cuando la lluvia de piedra pómez amainó. Quizá los padres vieron un rayo de esperanza, quizá lograron salir, pero no quedaba dónde ir. Cuando la avalancha ardiente se les venía encima, cayeron y murieron aquí, uno junto al otro, víctimas de una de las mayores tragedias humanas de la historia. Más nubes piroclásticas cayeron sobre la ciudad en las horas siguientes, enterrándola bajo 2 metros más de ceniza. Hasta el mediodía la erupción no empezó a apagarse. La cima del Vesubio se había derrumbado por completo. El cráter estaba 200 metros más bajo. Pompeya quedó enterrada bajo 5 metros de eyecciones volcánicas. Solo se veían los muros más altos, asomando en un desierto negro de kilómetros de extensión. Los saqueadores no tardaron en regresar para buscar tesoros enterrados en la ceniza, pero el resto de la ciudad permaneció enterrada y fue olvidada con los años, hasta 1748, cuando Pompeya fue redescubierta por unos obreros que instalaban una tubería en lo que se había convertido en una plantación de trigo, en este fértil suelo volcánico.
Pero el modo en que esta hermosa ciudad llegó a su trágico final nos ha dejado un legado impresionante. Una mirada incomparable a la vida cotidiana de hace casi 2000 años. Y Pompeya continúa desvelándonos sus maravillas. Así acaba nuestra visita a Pompeya. Ha sido un auténtico privilegio. Es increíble poder acceder a todas partes y algo fantástico de Pompeya es que siempre hay algo más por descubrir. Ha sido un auténtico privilegio estar aquí. Gracias a todos los que habéis colaborado y gracias a ustedes por vernos. Eso es todo. Adiós. Adiós.